política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando lo entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente estás buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Me da mucho gusto que esta vez en esta conversación nos acompañe la doctora Lourdes Morales Canales. Ella es una militante de la sociedad civil, pues prácticamente durante toda su vida profesional. Es también una académica muy reconocida, muy querida del CIDE y orgullosamente de la Universidad de Guadalajara en fechas más recientes. La doctora Morales ya nos contará, fue parte, en fin, colaboró, participó con la Alianza Popular de los Pueblos de Oaxaca, con aquella famosísima APO en su primera etapa. Me ha contado que participó en la redacción de los estatutos del primer partido indígena o indigenista, ya me corregirás, del país. Ha sido directora ejecutiva, ustedes han oído hablar de Alianza Cívica, fue directora ejecutiva de Alianza Cívica, fue después directora de la Red por la Rendición de Cuentas, actualmente es la coordinadora nacional de la Red por la Rendición de Cuentas, en fin, es una muy digna representante de la sociedad civil, aunque la sociedad civil en realidad no representa a nadie en particular. Querida Lulú, bienvenida, gracias por acompañarnos en esta conversación. Gracias por la invitación. Eso, ¿qué representa la sociedad civil? ¿Por qué no empezamos por ahí? Tú que has estado militando en la academia y en la sociedad civil a lo largo de toda tu vida profesional. Pues es que todo depende qué es lo que imagina alguien cuando habla de sociedad civil. O sea, la definición larga de sociedad civil es cualquier grupo ciudadano con capacidad de autonomía, con una causa definida que se organiza para exigir derechos o para participar en la vida política más allá de los partidos políticos. Okay. Entonces, eso pues incluye una gama muy diversa de organizaciones. De los partidos y del gobierno, ¿no es cierto? Ni con el gobierno ni con los partidos. Es un tercer sector, así se le ha llamado además. Pues esa es la definición clásica, ¿no? Sí. Del tercer sector, gramsciana, digamos. Pues sí. El que logró hacer esa definición. Sí. Pues sí, aunque la realidad no siempre es así. Una cosa es la definición y el concepto. Sí. La verdad es que pues la sociedad civil es muy, muy diversa. Ahora, ¿qué es lo más visible cuando hablamos de sociedad civil? ¿Qué es lo que más influencia logra en el espacio público? Pues generalmente son grupos ciudadanos profesionalizados que tienen un registro, que tienen su CLUNY, que fue una batalla de muchos años. ¿Qué es la CLUNY? Para los que no sabemos, ¿qué es CLUNY? Ayúdanos. Es la clave única de registro, okay, que se tramita para precisamente o acceder a recursos, para el gobierno se hace, y se hace para acceder a recursos y también para cumplir con un estándar de transparencia sobre las actividades que realizan. Algo que, por cierto, los más duros de la sociedad civil renegaban, porque decían, esto es un mecanismo para controlarnos, para subyugarnos, para evitar que podamos organizarnos libremente. Y no, digo, ser transparentes a nadie le hace daño, ¿no? Por favor. A nadie le hace daño, pero en su momento, dado que era el propio gobierno el que autorizaba y el que permitía esto, pues se vio como muy, pues muy criticado. Y bueno, pues que lo que se ve son algunas organizaciones, muy pocas. México, comparado con otros países con un pasado autoritario, inclusive con gobiernos militares,
tiene muchísima más variedad de grupos sociales militando y organizados. El caso de Chile con más de 80,000, el caso de Brasil con más de 200,000, o sea, y en México apenas, según los últimos registros que han hecho dos organizaciones, que es el Centro Mexicano para la Filantropía y Alternativas y Capacidades, que son dos organizaciones que se han preocupado mucho por generar capacitación y generar lo que ellos llaman un tejido social estable y diverso, pues apenas hay 46,000. En México, que tiene mucha más gente que Chile, pero menos que Brasil, tiene 46,000. ¿Y los chilenos dijiste 80,000? ¿Te entendí bien? Sí, Fíjate así es. nada más. Qué barbaridad. Entonces, sí no tenemos una política de participación ni una cultura del asociacionismo entendido como este espacio de exigencia, promoción de derechos que se hace fuera de los partidos y del gobierno. Y encima tienen muy mala fama, Lulú, porque últimamente la sociedad civil está siendo muy criticada desde el poder político. El presidente López Obrador no le gusta la expresión, incluso sociedad civil, porque la lee como intermediarios que pues abusan, que sacan provecho de su posición de clase, digamos, y entonces acaba siendo identificada con los fifís, para decirlo bien y rápido en el lenguaje de la 4T. No solo no le gusta, sino que se han tomado decisiones para minar sus capacidades, para cerrar los canales de interlocución, para acotar los mecanismos mediante los cuales acceden al financiamiento y para borrarlos, para decirlo pronto y claro, de la escena política. Lo que estamos viviendo es algo gravísimo y me parece que o por falta de lectura o por miedo, el miedo suele ser un desmovilizador muy eficiente. Muy importante, sí. O a lo mejor por miedo, pues no ha habido una reacción, digamos, articulada para visibilizar este problema. Yo me acuerdo de una referencia muy famosa retomada por los zapatistas, cuando hablaban de la hora de la sociedad civil o de la señora sociedad civil, ¿no? Sí. Precisamente para referirse a este entramado de ciudadanos con diversos liderazgos que era necesario incorporar en la agenda de discusión, no solamente de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, sino también de la transición a la democracia. Claro. Y yo ahora pienso que estamos en la deshora de la sociedad civil. Esto es muy importante. Lo que acabas de decir es incluso grave. La desaparición deliberada, dijiste, por parte del gobierno de la sociedad civil. Esa frase hay que recuperarla porque es muy importante. Después, si nos autorizas, de un corte. Tengo que hacer aquí un pequeño corte y regresamos en un momento. No se vayan, regresamos muy rápido a seguir conversando con Lourdes Morales Canales. Regresamos con la doctora Lourdes Morales Canales, estamos hablando de la sociedad civil. Y Lulú, yo sí entiendo claramente que en el mensaje presidencial hay esta distinción deliberada y además muy bien pensada, la verdad, entre pueblo, como la gente pobre, desoída, desatendida, excluida, invisibilizada, añade lo que tú quieras, y la sociedad civil, que más bien pertenece a una clase social que tiene recursos suficientes para organizarse, tiempo libre, que ha sido educada, que ha pasado por universidades. Es decir, no me parece ingenua la distinción entre sociedad civil y pueblo. El pueblo pertenece a esta otra categoría en el lenguaje que se ha venido construyendo con el actual gobierno. Y tú dices que el gobierno actual quiere desaparecer de plano a la sociedad civil, como la acabo de definir. ¿Por qué afirmas que la quiere desaparecer? Por las medidas que ha tomado. Primero, el discurso estigmatizante
en un contexto de muchísima violencia. Sí. Actualmente hay más de 1.313 personas entre defensores de derechos humanos y periodistas que pidieron el mecanismo de protección porque su vida corre peligro. Ha habido una cantidad de asesinatos impresionante a periodistas, más de 37 en los primeros 3 años, y a defensores de derechos humanos. Sí. Entonces, eso está sucediendo. Bueno, México es el país más peligroso, corrígeme, o uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo crítico, ¿no es cierto? Así es, por lo menos el más peligroso de América Latina. Entonces, en este contexto, el gobierno se hace de la vista ciega y de oídos sordos y no responde para proteger a estas personas. Lejos de eso, los estigmatiza y dice que los que reciben financiamiento internacional son porque obedecen a intereses extranjeros y porque en realidad son parte del movimiento conservador y son golpistas. Y en el mismo paquete mete a organizaciones de ideologías muy diversas, mete a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que ha evidenciado casos de corrupción, y Artículo 19, que se dedica a documentar las agresiones a periodistas y a promover la defensa de los periodistas que se la juegan todos los días sin ninguna protección. Entonces, les molesta, ahora sí, retomando los términos que usa el presidente, que le salga rezongona. A él le gusta los grupos sumisos, aplaudidores, que están en la causa. Pero no podríamos caer, perdón, sin contradicción a lo que acabas de decir, pero no podríamos caer en la trampa de suponer que cuando hablamos de sociedad civil hablamos de como si se tratara de lo mismo, cuando en realidad es muy diversa, y sí, hay de chile, de dulce y de manteca. Hay gente pues que sí es de derecha, francamente, y hay gente que es muy de izquierda. Acabo de denunciar, te puse el Capital ahí, a ver si solo para homenaje a la doctora Morales, hay gente que es de izquierda, honestamente de izquierda, que quiere un país igualitario, socialista, democrático, en el mejor de los sentidos. Ya hay otras organizaciones que francamente sí le tiran pues a la derecha, ¿no? Y todos caben en el mismo paquete de sociedad civil. ¿Cómo distingues entre unas y otras? Y sobre todo que hay muchas, sobre todo a nivel subnacional, porque si vemos el paisaje de las organizaciones, muchas están concentradas en la Ciudad de México, pero son las que tienen el registro, el membrete y pueden acceder. Pero hay otras muchas que se organizan con 3 pesos, que se organizan en sus ratos libres y que hacen trabajo para la exigencia de derechos con lo que tienen enfrente. Pues sí, y lo hacen con la convicción y con la libertad de ejercer el derecho a la participación. Pues y están en el mismo saco. Sí, tú nos dices, el presidente debería distinguir la paja del grano, debería separar una cosa de la otra. Si no está de acuerdo con unas, pues no tiene por qué no estar de acuerdo con todo. ¿Eso nos estás diciendo o es algo más? No, lo que estoy diciendo es que el derecho a la participación, hasta donde yo me quedé, el derecho a la participación política es un derecho reconocido en los tratados internacionales de la Constitución mexicana. Muy bien. Y que todos, sin importar la ideología que tengan, tienen derecho a participar. Ahora, muy bien. Lo que también digo es que no todas las organizaciones son pro derechos. De acuerdo. Hay providas, hay frenas, y hay gente también anti-inmigrante, pero tienen derecho a la participación. Lo que sí debemos de vigilar es que cumplan con los estándares y los valores democráticos. Y en un marco de libertad responderle a estas personas. Ahora, es un abanico muy extendido, ya lo dijiste tú, provida, frena, pues sí les gustaría que pasaran cosas más bien cercanas a un régimen muy autoritario, por lo menos con una sola visión. Parece que estamos debatiendo más bien en un océano de diversidad de organizaciones que deliberadamente desde el gobierno se ponen en el mismo saco, pero también desde los medios suele confundirse Chana y Juana, suele confundirse los que están de un lado y los que están del otro. No es homogénea la sociedad civil, es muy dispar. Como no lo es el país. De acuerdo.
el país tampoco es homogéneo, es bastante dispar, y esos reduccionismos a los que nos quiere arrastrar la narrativa expuesta desde el espacio de las mañaneras, pues es excluyente y cómoda para la concentración del poder. Sí. Otras de las decisiones que se han tomado es pues sanciones y reducciones fiscales para aquellas organizaciones que hacen trabajo principalmente en regiones indígenas y rurales, como si de pronto se quisieran quedar con el monopolio de los pobres. Son mis pobres y no te metas, ¿no? Si te vas a meter, te meto más impuestos, porque solo yo puedo dar mis transferencias. Entonces eso me parece que a la larga pues es trágico para un país que tiene tantos niveles de desigualdad y instituciones que no logran atender a toda la población que necesita ejercer derechos y que necesita pues de los apoyos que no les cumplen ni los gobiernos ni el Estado en general. Extraordinaria lo que estás diciendo, querida doctora Morales. Tengo que hacer en este momento otro corte y, si te parece, regresamos a hablar pues de la necesidad de identificar qué hay detrás de esa diversidad de la que estás hablando y cómo se conecta con el mundo de la política, de la toma de decisiones. Volvemos en un momentito, no se vayan, va a ser muy rápido este corte y regresamos con la doctora Lourdes Morales Canales. Volvemos con la doctora Lourdes Morales Canales. Lulú, querida, una distinción clásica pues es esta entre sociedad civil y sociedad política. Está en casi toda la historia de la filosofía política y desde luego de la ciencia política. Y una cosa que te confieso que a mí me pone inquieto es el verbo incidir, que se usa mucho entre las organizaciones de la sociedad civil, porque me recuerda la magnífica metáfora, la alegoría del siervo y el señor de Hegel, según la cual pues cada vez que el siervo le pide algo al señor, refuerza su posición como amo y a la vez refuerza su propia posición como esclavo. Entonces yo escucho a la sociedad civil decir hay que incidir en la clase política. ¿No debería cambiar esa lógica, dado esta afirmación que acabas de hacer de que el gobierno de plano quiere eliminar a la sociedad civil y los partidos no parece que le hagan mucho caso tampoco? No les gusta a nadie la sociedad civil. Yo creo que va a sonar un poco extraño, pero dentro de esta situación difícil que está atravesando el país, el presidente y el discurso de estigmatización le ha hecho un gran favor a la sociedad civil, porque es cierto que había caído en una zona de confort. O sea, una de las quejas de los más antiguos militantes de organizaciones sociales era que se habían desvinculado de la base, que se volvían intermediarios, pero sin intermediar. Se volvían interlocutores, pasaron de intermediarios a interlocutores privilegiados con el poder. Entonces, el gobierno lo entendió muy bien, lo entendió muy rápido y daba recursos, daba espacios, daba fotografías, le decían, no, bueno, es que ustedes hicieron todo esto. Y siempre había el transitorio, el movimiento, el acuerdo detrás, para decir, bueno, pero estuvieron ahí, ¿de qué se queja, no? Sí. Y entonces creo que los apapachaban, digamos. Exacto. Este juego de vamos a jugar a qué, creo que sí fue desnudado y permitió un cuestionamiento general. Ahora, más allá de eso, el extremo también en el que estamos es que se ha roto en muchas instituciones la retroalimentación, la interlocución. En todos
los análisis de calidad democrática se considera que la participación ciudadana organizada pues es un elemento clave de las democracias. De acuerdo. No, eso no dice que tiene que ser bajo un formato rígido y preestablecido. Exacto. Pero a mí sí me parece trágico que el movimiento de víctimas, como Javier Sicilia, como los de Varón, sí, sufran de la misma discriminación sí, en medio de una tragedia de violencia. Sí, pero ¿por qué los partidos tendrían que pasar a través de organizaciones de la sociedad civil, o por qué el gobierno tendría que hacerlo si pueden ir directamente con la gente? Pues claro que les caen mal. Es decir, es como un escalón que si se pueden brincar, se lo brincan. Yo no he escuchado a casi, sinceramente lo digo, a casi ninguno, hay algunos sí, pero muy pocos de la sociedad política que vean con simpatía a las organizaciones de la sociedad civil. Lo sienten en el mejor de los casos como un estorbo y en el peor como un adversario. Pues es que sí pueden ser estorbosos, porque cuando alguien te desnuda con evidencia, cuando alguien te dice que estás mintiendo, cuando no existe solo la relación clientelar, porque los partidos quieren clientelas. Sí. No pues sí, quieren votos. Quieren votos y quieren clientelas y quieren ganar el poder, es lo básico, ¿no? Quieren ganar la elección y mantenerse en el poder, y entre más poder tengan, mejor. Pues sí. Y la lógica, que coincido contigo, yo no, eso de la incidencia, pues creo que es desafortunado. Pues sí. Es control democrático de lo público. Eso. Es ejercer el poder desde abajo. Eso. ¿no? Eso es lo que deben hacer las organizaciones de la sociedad civil. Despertar conciencias, organizar a la gente, independientemente de qué tengan enfrente. Hay que tumbar las paredes, eso nos estás diciendo. Es decir, nada de incidir con los poderosos, sino exigir más bien. Así es. ¿Eso estás diciendo? Y no burocratizarse, no pensar en las agendas que les van a dar recursos, sino en la tragedia en la que estamos sumidos y cómo le hacemos para realmente lograr un poder que permita generar más democracia, que la estamos perdiendo. Lo más trágico es que estamos perdiendo derechos todos los días y no hay una reacción articulada. Hay pequeñas expresiones timoratas que no logran, creo yo, aún, pero es una condición interesante la que estamos viendo, articular voces para defender derechos. Se nos está escurriendo el tiempo dramáticamente, Lulú, pero tengo todavía un par de cuestiones. Una, ¿no son de alguna manera muy celosas de sus agendas las organizaciones de la sociedad civil? ¿No son...? Es decir, pues es difícil ponerlas de acuerdo porque quieren visibilizarse, quieren protagonizar sus propias agendas y eso las fragmenta y las complica. Pues unas no solamente son celosas, sino que, si me permites, hasta mezquinas, ¿no? Okay. Y piensan que son los dueños de una causa, sin ver más allá, y eso pues ha hecho bastante daño. Y también el gobierno anterior entendía eso, esa lógica, y pues les daba para que se pelearan, para que se pelearan entre ellos, ¿no? Y eso, pues en eso también era muy, muy eficiente. Y creo que ahorita tendría que haber pues una reflexión y una inteligencia más profunda para que ahora sí que no nos una el amor, sino el espanto, ¿no? El amor y no el espanto, pero el miedo. Lulú, una última cuestión, porque creo que me queda un minuto, déjame consultar. Sí, nos queda un minuto nada más. En este último minuto de esta magnífica conversación que yo estoy disfrutando mucho, estoy seguro que todos los que nos están viendo también, la sociedad civil es responsable, es corresponsable al menos de construir ciudadanos. Una democracia sin ciudadanos pues es una quimera, es una tontería, no existe. Es una democracia donde la gente se pelea el poder, los partidos se lo arrebatan entre sí, pero sin ciudadanos no hay democracia, es por definición. ¿Debe construir ciudadanía? ¿Puede? ¿Es su responsabilidad? Sí. Bueno, la responsabilidad es compartida, no es el único, pero creo que sí, es parte de su responsabilidad construir ciudadanía en el sentido de concientizar y divulgar sobre cuáles son los derechos, porque derechos que no se conocen, pues derechos que no se exigen. Derechos que no se conocen, derechos que no se exigen. Lulú,
tendrás que venir a una próxima conversación. Es un tema oceánico el que hemos tocado en estos escasísimos minutos. ¿Quieres añadir una línea? Solo nos queda una línea. Una línea, pensemos en el movimiento de víctimas frente a la violencia de las madres buscadoras. De acuerdo. Y creo que esa sociedad civil es la más desamparada ahorita y la que más articulación y apoyo necesita por parte de todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta conversación. A la doctora Lourdes Morales Canales la vamos a invitar para una futura conversación. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo. Nos vemos en la siguiente conversación. Es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente estás buscando más poder.